Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Libro 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 21. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Capítulo 34. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 10 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los ídolos de las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Acera, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó sobre los altares los huecos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. En toda la región de Israel construyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Acera, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén en el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo. Josías envió a Safán, hijo de Azalías, y a Manasías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joab, hijo de Joacás, a que representarán el templo del Señor, su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo de Dios y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles, y a fin que compraran piedras de canteras y maderas para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas, Yahá y Abdías, descendientes de Merarí, y Zacarías y Mesulam, descendientes de Coat. Los levitas eran hábiles en tocar instrumento de música. Eran los jefes de los encargados y todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Hallazgo del libro de la ley. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. Hilquías le dio al cronista Safán encontrado el libro
de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se le ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores. En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro, se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikva y nieto de Jarjas. Hulda les contestó: así dice el Señor Dios de Israel, díganle al que los he enviado que yo el Señor les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará, pero el rey de Judá que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor, Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que he oído, como te has conmovido y humillado ante mí al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te he rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Renovación del pacto. Entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin, de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto. Se ha hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que habían en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Y mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Capítulo 35. Celebración de la Pascua. Josías celebró en Jerusalén la Pascua del Señor el día 14 del mes primero. Celebraron la Pascua. Josías asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del templo del Señor. A los levitas, que eran los encargados de enseñar a los israelitas que estaban consagrados al Señor, les dijo: pongan el arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios
y a su pueblo Israel: organícense en turnos según sus familias patriarcales, de acuerdo con las instrucciones que dejaron por escrito David, rey de Israel, y su hijo Salomón. Ocupen sus puestos en el santuario conforme a las familias patriarcales de sus hermanos israelitas, de manera que a cada grupo de familia del pueblo corresponda un grupo de levitas. Celebren la Pascua, conságrense y preparen todo para sus hermanos y cumplan con lo que el Señor ordenó por medio de Moisés. De sus propios bienes Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jeliel, oficiales del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natael y Hasabías, Jeyel y Josaba, jefe de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor. Como está escrito en el libro de Moisés, lo mismo hicieron con los bueyes. Después asaron los animales para la Pascua conforme al mandamiento. Además, conocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y los sacerdotes. Josías obsequió a todo el pueblo allí presente unos 30,000 corderos y cabritos y 3,000 bueyes para que celebraran la Pascua. También los jefes hicieron sus donativos para el pueblo y para los sacerdotes y levitas. Por su parte, Hilquías, Zacarías y Jeyel, oficial del templo de Dios, entregaron a los sacerdotes 2,600 animales de ganado menor y 300 bueyes para celebrar la Pascua. Conanías y sus hermanos Semaías y Natanael y Hasabías, Jeyel, Josabad, jefes de los levitas, entregaron a los levitas 5,000 animales de ganado menor y 500 bueyes. Una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos conforme a la orden del rey. Al sacrificar los animales para la Pascua, los sacerdotes rociaban la sangre y los levitas desollaban los animales. Luego entregaban a cada familia patriarcal del pueblo la porción que ésta debía ofrecerle al Señor, como está escrito en el libro de Moisés. Lo mismo hicieron con los bueyes. Después asaron los animales para la Pascua conforme al mandamiento. Además, cocieron las otras ofrendas en ollas, calderos y sartenes y las repartieron rápidamente entre toda la gente. Luego prepararon la Pascua para ellos mismos y para los sacerdotes. Descendientes de Aarón, los levitas tuvieron que prepararla para ellos mismos y para los sacerdotes, porque estos estuvieron ocupados hasta la noche ofreciendo los holocaustos y la grasa. Los cantores descendientes de Asaf ocuparon sus puestos de acuerdo con lo que había dispuesto David, Asaf, Emán y Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas le pasaron la Pascua. Así se organizó aquel día el servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel,
No se había celebrado una Pascua semejante y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así como lo hizo Josías, con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, verso 33. Doxología. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre y amén. Capítulo 12. Sacrificios vivos. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, fórmanos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en porción con su fe. Si el don de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si el de animar a otros, que los anime. Si es socorrer al necesitado, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 89. Por si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su inquietud. Con todo, jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Una sola vez he jurado por mi santidad, y no voy a mentirle a David. Su descendencia vivirá por siempre, su trono durará
como el sol en mi presencia, como la luna fiel testigo en el cielo, será establecido para siempre. Meditación del día de hoy. Vemos cómo nuestro amado Jesús, a través del apóstol Pablo, nos da esta preciosa carta de Romanos, capítulo 12, donde podemos ver en el verso 19, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Y qué dice la palabra? Si tiene sed, dale de beber. Porque, ¿sabes algo, mi querido oyente? Cuando nosotros le damos amor a estas personas, oramos por ellos, es increíble cómo nuestra actitud, ¿verdad? Y actuamos siempre a favor del amor, caminando como Cristo nos manda. Dice su propia palabra en el verso 20. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Si hoy tienes algún tipo de fricción con alguien que te ha hecho algo y ha roto tu corazón, o alguien que simplemente te ha prometido cosas y no las ha cumplido, recuerda su palabra. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien, con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.